Para los que no me conocen, que ya están conectados, soy Cecilia Giampaoli y trabajo con Marta y Javier hace creo que unos 11 años, si no miento. Bueno, les cuento mientras tanto cómo llegamos al vivo de hoy. El 2 de abril, el 2 de abril hicimos un vivo en Instagram. Todavía lo pueden ver en YouTube. Acá les estoy poniendo el YouTube, es Marta Alias International. Lo grabamos. El vivo de comienzo del mes de abril fue de cómo trabajar durante estos tiempos de pandemia, de cuarentena. Y después de ese vivo surgió la guía de recursos humanos en tiempo de pandemia, cómo seguir agregando valor a la organización. Estamos sorprendidos con la cantidad de profesionales que se han descargado la guía. Muchas gracias. Gracias por los mensajes que nos hacen llegar por mail, comentarios. Gracias por compartirla, recomendarla. Todavía se la pueden descargar. Está en la home de nuestra web, martaalias.com. Veo que ya hay bastante gente conectada, así que les cuento un poquito cómo vamos a hacer hoy. Marta y Javier van a hablar unos minutos. Tienen una exposición pensada y después vamos a abrir a preguntas y respuestas. De todas formas, desde ahora mismo pueden empezar a escribir en los comentarios. Ya veo que igual acá ya están escribiendo. Pueden empezar a escribir sus preguntas, sus consultas sobre cómo volver. Sabemos que hay varios países que ya se están reincorporando de a poco en turnos. Otros países todavía no están listos, pero es un buen momento entonces para planificar, para hacerlo ordenado. Así que bueno, sin mucho más que decir, sí, una cosa más tenía que decir, y es que si se quedan hasta el final tenemos un pequeño obsequio para darles a todos los que estén mirando. Así que los dejo con Marta y Javier, desaparezco yo de acá y bueno, espero que disfruten. Hola Marta, hola Javier, desaparezco yo, así los pueden ver a ustedes. Los dejo. Buenas tardes. Hola a todos. Aquí Buenos Aires. Bueno, aquí Miami, Marta haciendo teletrabajo, yo vine en la oficina pues estoy solo, así que bueno, te escuchamos, comenzamos Marta y después yo tengo también una presentación planeada y después comenzamos a ver las preguntas que tenga la gente. Bueno, vos nos vas conduciendo en cuanto a los tiempos y en cuanto a cómo querés ir manejando esta charla. El tema que se propuso es el día después. Muchos todavía no terminamos de procesar el día de hoy, pero bueno, hay que empezar a pensar el día después. Creo que una de los puntos interesantes para dónde empezar el día después es pensar cómo salimos, por supuesto, de esta situación y cómo analizamos muchas cosas que hoy estamos haciendo por obligación, obligatoriamente, porque se nos impuso con distinto grado de rigurosidad el aislamiento social, el confinamiento, en los distintos países lo llaman de distintas maneras. En la mayoría de los casos, y como lo comentamos en el vivo anterior, fue casi de un día para el otro, fue sin preparación. Bueno, nos acostumbramos más o menos bien a toda esa situación, pero muchas personas van a empezar paulatinamente a ir cambiando a otra situación. Entonces, cuando no sea obligatorio para todos este home office, este teletrabajo, de trabajo a distancia, ¿cómo pensarlo, cómo analizarlo? Es decir, acá caben varias miradas, la del número uno, la de recursos humanos, la de cada uno de los jefes, es decir, la de cada uno de nosotros como personas individuales o como colaboradores, es decir, son distintas miradas de una misma situación. El número uno tendrá que pensar, bueno, si quiere realmente hacer un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, ¿cómo se trabajan estos cambios de cultura? Bueno, Javier, nosotros lo sabemos muy bien, generalmente modificando el modelo de competencias. Después los jefes, y esta sería la mirada del número uno en cuanto a pensar en la organización en su conjunto. Los jefes quizás con una mirada más en su área de actuación, en su área de responsabilidad, también podrá hacer un análisis respecto de lo que él puede decidir o de lo que él puede proponer para que otro tome la última decisión, pero lo que está dentro de su ámbito de incumbencia. Entonces, no sé, cada jefe podrá pensar,
bueno, qué puesto y qué colaborador se adaptó bien a esta nueva situación y qué puesto y qué colaborador eventualmente podría estar pasando a una nueva instancia. Desde la mirada del colaborador, bueno, surgen un montón de cosas que las teníamos por acá en algún lugar de la cabeza, pero ahora se nos pusieron de golpe negro sobre blanco porque lo vivimos, porque fue una cosa que tuvimos que llevar a la práctica. Y bueno, nos descubrimos que los que viajamos todos los días para ir de casa a la oficina, bueno, esos tiempos los ganamos porque no los debimos emplear más. También la casa nos propone distracciones que a lo mejor en la oficina no hay, pero sobre todo empezaron a quedar en negro sobre blanco, como decía antes, los beneficios. Entonces, menos tiempo de viaje, reuniones más productivas, quizás de todo esto se va a referir Javier en más detalle. Otras situaciones que tengan que ver a lo mejor con acomodar mis horarios. Es decir, hay una serie de beneficios desde la mirada del colaborador. El jefe, a su vez, deberá mirar cuán cómodo se sintió él en esta relación con el colaborador. Entonces, ahí aparecen un conjunto de miradas, un conjunto de situaciones que todas hay que compatibilizar, sobre todo desde el área de recursos humanos, donde hay que prestar un servicio a toda la organización, y cómo estas distintas miradas frente a una situación que fue común para mucha gente, se transforma en algo integrado a las buenas prácticas organizacionales, aún más allá de que esto haya dejado de ser obligatorio en algunos casos. Entonces, creo que ese es un gran reto. El tema del teletrabajo, a mí que me gusta a veces comparar con otras cosas o con otras situaciones o de alguna manera aportar a los más jóvenes una experiencia que no es solo de años, sino también de haber vivido muchas cosas, el teletrabajo no es nuevo, es decir, a lo mejor muchas personas lo descubrieron ahora, pero no es nuevo, no sé, hay libros de hace más de 30 años que han tratado el tema, por supuesto en aquella época el teletrabajo era mucho más limitado porque las telecomunicaciones de la época eran más limitadas respecto de las actuales, en su momento se las consideraba muy interesantes, vista en perspectiva, algo de 30 años atrás, hoy suena como muy, muy superado. Ahora bien, con la tecnología actual, con las características actuales, bueno, habrá que hacer una nueva mirada sobre el teletrabajo, que como digo, es una práctica que no es nueva, pero que sin embargo no tuvo en las 3 décadas anteriores el mismo uso intensivo que hubo ahora. Entonces, la pandemia nos deja una experiencia muy interesante para los que estamos en recursos humanos, consultores como nosotros o directamente trabajando en las organizaciones como algunos de ustedes que nos están escuchando, y creo que de esta experiencia hay que ver todos los beneficios y ver qué grado de aplicabilidad tiene esto en nuestras organizaciones. Uno de los temas que también habíamos pensado cuando analizamos cosas con Javier sobre qué decir cada uno, era el tema de la productividad. Es decir, el trabajo en el hogar o el teletrabajo o el trabajo a distancia ha producido más o menos productividad según las personas. Y eso también es interesante tener en cuenta. Es decir, hay personas, y me lo han confesado muchos, que han aumentado esa productividad. Incluso, no sé, me han comentado que al mismo tiempo podían hacer gimnasia todos los días, que antes el tiempo no les alcanzaba para eso, porque empleaban mucho tiempo en viajes, etcétera, etcétera, y perdían mucho tiempo con las reuniones, con un montón de cosas. O sea que el teletrabajo les dejó, o el home office les dejó tiempo para cosas que antes no tenía tiempo, pero al mismo tiempo, y no es una contradicción, se hicieron más productivos. Entonces, ¿cómo puede ser? Tienen más tiempo para sus propias cosas y además y al mismo tiempo fueron mejores laboralmente. Por supuesto, esto no le pasó a todas las personas. Hay personas que, por el contrario, la distracción del medio ambiente los llevó a ser menos productivos. Por eso es que cada jefe y cada colaborador, y como decíamos antes, en las distintas miradas, también recursos humanos y el número 1, deberán analizar qué pasó en esa organización, qué pasó de acuerdo a la cultura, qué pasó de acuerdo a
al contexto, es decir, no todos los contextos son iguales. Me he escrito estos días con colegas que a lo mejor hace un tiempo que uno no estaba en contacto por la vida, sin ninguna razón en especial, de países muy alejados. Y bueno, algunos me decían, aquí en mi país, trabajar remoto era una cosa no necesaria, no pensada, nos comunicábamos fácil porque a lo mejor estábamos más cerca o porque no teníamos la costumbre de hacerlo. Y ahora, bueno, fue obligatorio, hubo que hacerlo. Bueno, cada organización tendrá que ver cómo es su cultura, cuál es el grado de las competencias digitales que tienen los colaboradores, etcétera, etcétera. En definitiva, habrá que analizar caso por caso qué es lo mejor. Pero desde las distintas miradas, como les estaba planteando, el número 1, recursos humanos, los jefes y cada uno de todos estos en su propia mirada como colaborador, habrá que analizar esta experiencia. Yo creo que esta experiencia única, valiosa, espero que irrepetible, porque en lo personal a lo mejor nos ha traído cosas que no queremos, pero muy valiosa desde el punto de vista de lo que estamos analizando. Mirá, mientras vos ibas hablando, es decir, yo pensaba en esto del día después, ¿no? Que fue conversado, y un poco lo del día después tiene mucho que ver con algo que vos mencionabas, es decir, hay muchos países que ya paulatinamente están comenzando a volver, en el cual en algunos casos, como hablamos hoy, sobre esto no hay manuales escritos porque estamos todos resolviendo muchas veces sobre la marcha, es decir, uno se da cuenta que los estados a veces tampoco tienen manuales escritos. Entonces, bueno, nos gustaba ahí compartir un poco con ustedes lo que habíamos pensado de cómo podría ser ese volver el día después. Y una cosa que me parece importante, y haciendo esta aclaración, que supongo que ustedes lo saben, pero por la duda, es decir, claramente nosotros no somos médicos, con lo cual hay información que conocemos sobre el virus o conocemos sobre determinados tipos de contagio, que es lo que uno conoce en los medios de comunicación y lo que estamos informados, pero no tenemos ninguna otra información distinta en ese sentido. Pero sí me parece importante ir viendo qué criterios tenemos que ir viendo para cómo regresar con la gente. Es decir, y es una pregunta que he recibido mucho la semana pasada y esta semana también, y uno ve que es una preocupación que hay países que ya están volviendo, porque bueno, la cuarentena no comenzó en todos los países de forma homogénea, sino que fue variando según cada país, cada región y demás. Entonces, ¿qué criterios tomar para que la gente empiece a volver? Y un criterio que nosotros le estamos siempre recomendando a los clientes tiene que ver con, bueno, las personas o los primeros tal vez que sería bueno que regresen son los que no son susceptibles de hacer teletrabajo, ¿no? Es decir, como un criterio. Obviamente, sacando de lado todo lo que tenga que ver el criterio de grupos de riesgo por enfermedades o cosas preexistentes, ese tipo de cosas, que eso es más un tema médico-sanitario, excluyendo esa parte, yo diría que para mí los que tienen que comenzar a volver o los que pueden ser un camino para volver tiene que ver con los que no pueden hacer teletrabajo. Por ejemplo, hay muchos puestos que no es cuestión de solo competencias o no es cuestión solo de tecnología o no acceso, si tienen computadoras o tienen acceso a la red, sino hay que puestos que son inherentes a estar físicamente en los empleos. Entonces, por ejemplo, damos la broma de en el Instagram Live que hicimos, el cajero. El cajero no es cuestión de que tenga solo las competencias, es decir, es cuestión de que su trabajo implica que tiene que estar en la agencia o en la sucursal del banco. Entonces, por ejemplo, el primer criterio tendría que ser eso de que las personas, por ejemplo, que no pueden seguir trabajando a distancia, tal vez serían las que habría que poner al principio de la fila para retornar a trabajar. Y también otro tema que me parece importante es, bueno, cómo recibir los primeros días a las personas, ¿no? Es decir, porque hay un conjunto de cosas que le van a pasar muchas a las personas, desde esto que decía Marta, desde gente que ha descubierto el teletrabajo, no tal vez porque no lo conociera técnicamente, sino que lo ha descubierto como experiencia y como una experiencia de muchos días. Es decir, porque alguna vez dice, bueno, a la gente dice, bueno, estoy haciendo teletrabajo un fin de semana, o estoy haciendo teletrabajo una urgencia. No, esto ha sido hacer teletrabajo por, nosotros acá en Estados Unidos ya vamos 7 semanas de cuarentena, y hace 7 semanas que muchas personas están haciendo teletrabajo, con lo cual no es una prueba de un día y a ver qué sale, ¿no? Ya vamos muchos días de esto. Obviamente, como hacemos la broma, cuando uno escribió, cuando uno hablaba del teletrabajo, como decía Marta,
uno no lo imaginaba nunca en este contexto y tampoco lo imaginaba, como por así decirlo, con los chicos no en el colegio, ¿no? Es decir, que eso representa una dificultad porque en ningún momento cuando ningún autor hablaba del teletrabajo se imaginaba que a su vez los padres teníamos que ser de docentes también remotos y ayudar con esto que estamos haciendo muchos padres. Entonces, el teletrabajo, como lo estamos viviendo ahora, también es una versión distinta de lo que uno pudo haber visto en los libros, con lo cual también se requirió adaptación por parte de nosotros. Entonces, ¿qué hacen los primeros días? Bueno, a mí me parece que los primeros que pueden comenzar a trabajar son los que no sean susceptibles de hacer teletrabajo. Después otra opción que también puede ser buena porque al no comenzar las clases en muchos de nuestros países y en casi todos los países se está hablando de que lo último que comienzan son las clases, pero bueno, estamos viendo que en algunos países en Europa ya han comenzado, si bien van de 2 horas y en turnos rotativos, y bueno, están como también en esa experimentación a ver cómo lo van a manejar con los chicos. Hay mucha gente que le puede dificultar volver a ese punto al trabajo porque no tiene con quién dejar a sus hijos. Entonces, bueno, en esos casos, tal vez ir haciendo un esquema de, bueno, trabajar que vayan lunes, miércoles y viernes, y algún esquema de también ir trabajando y turnando a la gente para poder lograr este distanciamiento social, que aparentemente es lo que más necesitamos hacer todos para protegernos, dado que no hay ninguna cura real en este momento que se sepa. Entonces, decir, bueno, ¿cómo hago también como un primer desafío para distanciar a la gente? ¿No? Es decir, porque las oficinas las hemos integrado, abiertas, todos escritorios con escritorio, y ahora nos dicen que queremos que la gente se separe. Bueno, y hacer y poner acrílicos para dividirnos. Bueno, durante muchos años todos estuvimos haciendo para integrarnos, cerrar las paredes, tirar las paredes y estar integrados. Entonces, también me parece que eso sería una manera de empezar a generar esa integración. Otro detalle que me parece importante es que para lo que podemos ya comenzar a hacer, es decir, tenemos que empezar a preparar algún manual y actualización o adendum, si ustedes quieren, de las políticas de recursos humanos. Vamos a tener que hacer nuevas políticas de cómo manejarnos en las reuniones, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, las reuniones presenciales uno debería tratar que sean excepcionales y tal vez tratar de hacer más reuniones virtuales como ustedes estamos viendo. También trabajar mucho de cómo se debe o no se debe socializar en la oficina, porque hay mucha gente que todavía, a pesar de que hace 7 semanas, sigue confundida o sigue no acatando determinadas normas. Es decir, acá en Estados Unidos hay gente que, por ejemplo, va a los lugares públicos sin máscaras y todo el mundo sabe que tenemos que usar máscaras, son extremadamente odiosas e incómodas, doy fe personal de eso, pero bueno, hay que usarlas y es parte de la protección que podemos hacer, ¿no? Y teniendo en claro que es incómodo, pero bueno, tenemos que fijar nuevas políticas de cómo la gente va a socializar en las reuniones, qué cosas están permitidas o no en los pasillos. Es decir, nosotros, como mayoritariamente latinos que somos, estamos muy acostumbrados a socializar con besos y con abrazos y con cosas que claramente es desaconsejable en este momento, y es muy importante porque tenemos desde recursos humanos a cargo la salud de la gente, y si se nos enferma uno, lo más probable es que se nos enferme todo el piso, mucha gente. Entonces tenemos que ayudar y colaborar con ese tema. Después también me parece que tiene que haber esas nuevas políticas de cómo socializar. Tenemos que preparar la oficina con señalética sobre estos temas, estos recordatorios, porque tal vez tenemos muchos recordatorios como reciclar los vasos o cómo reciclar cosas, pero no tenemos nada de esto de la máscara y toda esa señalética que vamos a tener que hacer en las oficinas, la limpieza que tenemos que hacer, la periodicidad. Bueno, no sé, tal vez podemos hacer que haya un timbre, estoy pensando en voz alta, ustedes sabrán qué hacer, pero decir, bueno, de la misma manera que me ha pasado con clientes que hacen que la gente haga determinado stretching o algunas cosas una vez por hora para ayudarlos físicamente, bueno, una vez por hora que todo el mundo se haya lavado las manos o que todo el mundo se higienice las manos. Bueno, no sé, pensar ustedes, pero ¿qué vamos a hacer para tener políticas discutidas, definidas y hablar con la gente y que la gente, antes de comenzar a trabajar, ya haya recibido estas nuevas políticas, ¿no? Así como de asegurarnos de comenzar con el pie derecho con todos los temas de comunicación. También me parece importante cómo vamos a manejar los colaboradores que no han parado. Es decir, eso fue una pregunta que también hicieron muchos, porque dependiendo de los tipos de negocios y demás, hay áreas que siempre alguien se quedó de turno. No sé, me decían la gente de sistemas o alguien que siempre se ha quedado como
a veces hacemos la broma como en los hospitales, las guardias, bueno, en muchas organizaciones ha quedado alguien de guardia o alguien de turno. Entonces, bueno, ¿cómo manejar a la gente que se haya podido quedar en la oficina? ¿Qué reconocimiento le vamos a dar? ¿Qué motivación vamos a trabajar con esta persona? Porque evidentemente han dado ese 110 cuando lo requerimos, ¿sí? Y después algo que también parece importante, es, bueno, cómo tenemos que hacer nuestros espacios, cómo también tenemos que generar políticas para que la higiene, por así decirlo, de escritorio sea entre todos, ¿no? Es decir, seguramente todas las empresas tienen alguna frecuencia de que alguien va a limpiar las oficinas, pero bueno, también requerimos, por la dinámica de lo que está pasando, que la gente también se asegure de tener determinados cuidados, porque como lo estamos viendo, esto nos tenemos que cuidar entre todos y la oficina es como una gran familia que nos tenemos que cuidar. Y también dos cosas más que anoté que me parece importante, es decir, tenemos que pensar cómo van a ser tal vez nuevas políticas o nuevos protocolos para los cumpleaños, para los almuerzos, etc. Es decir, ustedes saben perfectamente que, por ejemplo, los supermercados están eliminando todo lo que sea para autoservice y que la gente pueda tocar la comida o toser la comida o cosas por el estilo. Bueno, los cumpleaños, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que todo el mundo coma tortas o vamos a no compartir la torta? Bueno, parecen detalles menores, pero tenemos que ser proactivos en estos temas y no enterarnos después que todo el piso o toda unidad se enfermó porque todos festejaron el cumpleaños de Juan o María, ¿no? Eso me parece detalles a tener en cuenta, a pensar, a hacer ese listado de, bueno, ¿qué cosas tengo que comenzar a preparar hoy para cuando toque el primer día formalmente y oficialmente en la oficina? Y por último, después ahí vamos a las preguntas para no extendernos tanto, me parece muy importante en este momento, si no la tenemos, empezar rápidamente también a prepararnos para tener una escuela de formación virtual, ¿no? Es decir, porque lo más probable es que nosotros podamos paulatinamente volver a las oficinas. Ahora, lo que parece que está bastante claro y que es muy probable que sea durante el 2020 de esta manera, nos tenemos que preparar todos, es que la gente no pueda trasladarse a las ciudades, ¿no? Es decir, acá en Estados Unidos se está hablando que no va a haber vuelos comerciales durante el 2020. O sea, que van a autorizar vuelos con alguna cierta justificación, pero gente a pasear o gente a tomar capacitación o gente a hacer cursos no lo van a permitir ni externamente y está dudándose si es internamente. Entonces, bueno, la idea de desarrollar instructores virtuales, desarrollar cursos virtuales, es decir, recondicionar todo nuestro plan de formación para una escuela virtual o para un entrenamiento virtual, me parece que es una cosa que es en este punto mandatoria, porque lo más probable es que en los próximos 7, 8 meses un enorme porcentaje de nuestro entrenamiento sea virtual. Entonces tenemos que entrenar a los instructores, al equipo de recursos humanos, desarrollar los contenidos, porque los contenidos que uno da en una actividad de 8 horas presencial con actividades no tiene relación con lo que uno hace virtual. Entonces, bueno, también eso requiere repensar cómo estamos trabajando todo nuestro plan de formación, porque este cambio mínimamente durante el 2020 se va a dar. Entonces, bueno, tenemos que pensar en ese día posterior. Muy bien, entonces, si quieres, Cecilia, empezamos con las preguntas y así vamos interactuando con todas las personas. Bueno, vuelvo a aparecer por acá brevemente. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a ir compartiendo en pantalla las preguntas que están teniendo y entre ustedes deciden quién responde cada una. ¿Les parece? Muy bien. Acá tengo una pregunta que ha pasado muchas veces, que es, bueno, ¿cómo trabajar el tema de las competencias digitales? ¿No? Por ejemplo, y me acuerdo, Marta, que en la primera versión o la segunda versión del diccionario me agarró la duda, estaba la C-Competence, ¿no? Y entonces hablar de las competencias digitales que, insisto, por lo mismo que decías vos, no es un tema nuevo, pero nos dimos cuenta, la pandemia nos corrió y nos puso estos temas arriba de los escritorios. Bueno, yo acá voy a hacer una diferenciación del conocimiento digital a las competencias digitales. Y no quiero hacer un juego de palabras. En la nueva trilogía, la que está vigente ahora, digamos, no donde estaban las e-commerce a las cuales hace referencia Javier, nosotros tenemos una competencia que se llama conocimientos técnicos. Cualquiera que tenga la trilogía a mano, cuando termine este vivo,
le sugiero que la busque y la vea. Está entre las competencias específicas por área, una que se llama conocimientos técnicos. Allí la competencia conocimientos técnicos, bajo esa denominación conocimientos técnicos, hace referencia a cualquier conocimiento, es decir, un conocimiento, no sé, que necesito para ser programador de sistemas, o que necesito hacer para ser contador de costos, o para vender, o para lo que fuera. Es decir, cualquier tipo de conocimiento que una persona deba de poseer para desplegar en un determinado puesto de trabajo. Ahora bien, cuando una competencia, conocimientos técnicos, pasa de ser un conocimiento a ser una competencia, si ustedes leen la definición, ahí va a decir que es esa capacidad que yo tengo para incrementar, para actualizar, etcétera, etcétera. Si nosotros, y esto la pregunta la hace Mafer, supongo que será María Fernanda, me limito a pensar en conocimientos digitales, voy a estar bajo la limitación de que la persona, el colaborador, en el que sea que estoy pensando en entrenar, va a aprender el conocimiento que le podamos enseñar hoy. Pero como ustedes saben mejor que yo, los conocimientos, esta noche apareció uno nuevo, mañana otro, y si la persona solamente aprende un conocimiento, va a saber el que tomó en el curso, por así decirlo. Entonces va a saber hasta lo que había en materia de ese conocimiento al día de hoy. Y a partir del conocimiento de nuevo mañana va a tener que esperar hasta que dentro de 3 meses le hagamos un conocimiento, le demos otro curso de no sé qué. Entonces, este concepto que nosotros lo venimos trabajando hace años con muchísimo éxito en las organizaciones, aplicado, como decía recién, a cualquier tipo de conocimiento, bueno, ahora voy a tener que pensarlo de la misma manera en relación con los conocimientos digitales. Es decir, no tengo que pensar en qué conocimiento estrictamente necesito, sino en cómo desarrollar en las personas esa capacidad para, a partir de un conocimiento que a lo mejor lo estoy dando, generar nuevos. Y ese va a ser el verdadero reto, cuando en los modelos de competencias incluya competencias, el concepto competencias digitales como una competencia y no como un conocimiento. Mira, acá hay otra pregunta que la voy a leer por si alguien no está prestando, no vio esto y tal vez lo dejó y nos está escuchando nada más, que dice Isabel Calvillo, ¿qué recomendaciones nos dan para el reclutamiento? ¿Cómo debe cambiar la manera de hacerlo? Y yo un poco lo que le diría a Isabel es, el reclutamiento, tal vez la atracción, en algún punto vamos a utilizar mucho más las fuentes en este momento de reclutamiento, que es algo que no es inherente tal vez a la pandemia, ya lo veníamos haciendo los últimos años. Lo que tal vez tengamos que hacer es ganar un poquito más de entrenamiento en cómo entrevistar en forma virtual, ¿no? Es decir, algo que se hace en muchos países y que a veces nosotros en los cursos, cuando damos entrenamiento en selección, recomendamos mucho para a veces una primera versión, una primera mirada de una persona, entrevistarla en forma virtual, sobre todo en algunos países donde tenés mucho tiempo de desplazamiento, ¿no? Es decir, a veces uno dice, cuando a veces tenemos alguna duda sobre si algún currículum sirve o no sirve, bueno, es decir, entrenarnos nosotros mismos en entrevistar en forma virtual, ¿no? Entonces, me parece que eso podría ser un detalle importante y que, bueno, ahí sí es muy importante para poder observar comportamientos y demás, hacerlo con cámara, ¿no? Es decir, a veces lo que uno hacía telefónicamente, acá conviene hacerlo cara a cara, por Skype, por WhatsApp, como ustedes quieran. Hoy todo el mundo, yo creo que una enorme cantidad de personas tiene WhatsApp, y entonces con WhatsApp y con el teléfono fácilmente podemos hacer una videoconferencia, no hace falta tener ninguna tecnología especial más que el WhatsApp, que seguramente todos la tenemos. Vamos con otra pregunta también de Isabel, dice, ¿puede la cuarentena afectar las competencias que ya tenía desarrollada una persona? Esta pregunta me parece muy interesante, Marta. Sí, y muy difícil. Muy difícil, porque lo difícil no es la respuesta en sí, sino hacer una generalización. Porque habrá personas en las cuales esta cuarentena los ha afectado de manera personal. A lo mejor ella no perdió el trabajo, pero sí su pareja o un hijo, o situaciones personales diversas.
y ser la motivación lo que le esté anulando el comportamiento o la falta de motivación. Entonces, nosotros tenemos que tener presente que la motivación es lo que a mí me va a permitir desplegar mis capacidades. Si una competencia que a lo mejor yo tenía evidenciando de un nivel de desarrollo alto hasta hace 2 meses, bueno, es difícil que en una circunstancia normal en 2 meses se me modifique. Pero sin embargo, esta cuarentena ha sido una etapa tan excepcional, tan absolutamente excepcional y que nos ha afectado a todos de una manera u otra, que depende de cómo le ha pasado a esa persona en particular, cómo transitó ese periodo. Si lo transitó más o menos con algún bajón, como cualquiera de nosotros, pero siguió adelante y siguió con las energías puestas, seguramente sus competencias están igual que hace 2 meses cuando empezó. Si por el contrario, este momento ha sido un periodo que se afectó su salud, la de un familiar, si ha tenido grandes pérdidas económicas o situaciones muy tremendas que le han pasado a muchas personas, bueno, es posible que esa persona, por sentirse mal, por estar desmotivada respecto de otras cosas que no son laborales, es posible que cuando retome tenga todas sus capacidades para abajo, las competencias y los conocimientos, pero por la falta de motivación. Entonces, es una respuesta muy interesante, no es difícil la respuesta en sí, pero sí es muy difícil generalizar y saber qué pudo haber pasado en cada organización. Sí, bueno, por eso a mí me parece importante recordar un tema que hablamos en el Instagram Live, que la importancia de ayudar a la gente a construir la rutina, ¿no? Es decir, para tratar que no vengan desmotivados, ¿no? Es decir, poco a poco hacíamos la broma, Marta, cuando hablábamos, es decir, que si uno mira noticias todo el tiempo, y la verdad es que queda mal, es decir, una de las cosas que uno tiene que tratar en este momento, casi a título individual, y yo lo hago, es no ver tantas veces las noticias, porque evidentemente uno va a quedar naturalmente abrumado con lo que está pasando. Entonces, es decir, creo que tenemos que prestar atención y sobre todo pedirle a los jefes que estén muy atentos de cómo están viendo a los colaboradores y cómo los ven venir, porque sí, es decir, tal vez, insisto, gente que se olvide de escuchar, no creo que pueda pasar, pero gente que venga con miedo o desmotivada, eso es una cosa que uno debería estar atento, ¿no? Es decir, el que sabía planificar antes de la pandemia va a saber planificar ahora. El que tenía orientación al cliente antes de la pandemia la va a tener ahora. Pero tal vez alguien que tenía mucha motivación, mucho compromiso, que tenía X tema, pudo ver involucionado sus competencias en este periodo, ¿no? Sí, porque es un desafío para todos mantenernos fuertes, que es estar encerrado en casa, ¿no? Es decir, que siempre es un desafío para nosotros. Es como estar un domingo a las 7 de la tarde por 7 semanas, eso más o menos. Entonces, sí, claramente es un desafío. Bueno, acá plantean, ¿cuál sería el método de medir a los equipos de forma virtual o a distancia? Y es una muy buena pregunta. A ver, si estamos hablando de medir el desempeño o de medir los objetivos, yo creo que esto lo conversamos un poquito en el Instagram Live, que hay que ayudarle a los jefes a que fijen objetivos y sepan controlar a distancia, ¿no? Es decir, evidentemente, si uno no trabajaba por objetivos, si uno no trabajaba con determinados criterios de fijación clara de objetivos, y bueno, comenzar a distancia es más difícil, es decir, un poco lo que hablamos anteriormente. Si yo no confío en mi equipo, es un problema que es previo a la pandemia y que ahora se pudo ver marcado un poco más, pero no es un tema que ahora con la pandemia desconfío de mi equipo o tengo problemas de seguimiento. Seguramente estos problemas ya eran previos. Entonces, bueno, hay que tratar de comenzar a formar y desarrollar primero a los jefes bueno, cómo están delegando. Después que están delegando, si dan las herramientas. Después, cómo están haciendo seguimiento y control. Y después, ahí sí podemos medir el desempeño de la persona a distancia. Y por eso decíamos anteriormente, hay puestos que son susceptibles de medir a distancia y otros que por eso la importancia de lo que planteamos como primer criterio que comiencen a trabajar. Porque medir un cajero a la distancia, y lamentablemente no se puede hacer. Ahora, yo sí puedo medir una selectora a distancia, a ver si está haciendo entrevistas o no está haciendo entrevistas, si aplica fuente de reclutamiento, si está revisando, si leo o no lee currículum, etc. Hay cosas que sí las voy a poder hacer, otras que no. Entonces, con lo cual siempre hay que ver, digamos, caso a caso. Acá hay una pregunta de Aurora para vos, Marta, es decir, ¿qué competencias conductuales son las más importantes en esta contingencia?
Bueno, lo que expliqué recién de las competencias digitales es una competencia conductual. Yo estaba hablando de las conductas en relación con los conocimientos digitales. Por lo tanto, esa competencia también es conductual. Pero pienso, me estoy imaginando, que Aurora quizás está preocupada en otros temas más y asumiendo que este ha sido el pensamiento de Aurora, o posiblemente porque es el mío, lo voy a transmitir. Yo creo que una de las cosas más, una de los temas más importantes que hay que traer sobre la mesa en este momento, en esta contingencia, son los valores. Escribí varias notas que ya están en la mirada de Marta en nuestro sitio web y que también hemos difundido por todas nuestras redes, trayendo desde los clásicos hasta acá las virtudes. Yo creo que ciertas virtudes, ciertos valores transformados en competencias y en los que se reflejan en nuestra conducta, en nuestros comportamientos, son de primera necesidad, si me permiten la expresión primera necesidad en esta contingencia. El respeto. La ética verdadera, no la ética de declamación. La prudencia, la fortaleza, el temple. Son todas estas virtudes que están identificadas por los clásicos, que transformadas en competencias, como ustedes también habrán visto en los libros que se llaman la trilogía, la nueva y también en las anteriores, que los hemos transformado en competencias. Creo que se han puesto, siempre son necesarias y siempre han sido necesarias, pero yo creo que esta contingencia, donde el ser humano ha sido lo que ha estado en ataque, en ataque del virus, pero en ataque las personas y los seres humanos, creo que rescatar las virtudes, rescatar los valores, transformarlos en competencias y como competencias integrar la estrategia y la visión organizacional. No como declamación de principio porque ahora nos volvimos buenos. Yo cuando escucho estos comentarios de que ahora la humanidad va a terminar, va a ser más buena que antes y no sé qué, realmente tengo mis serias dudas de que esto vaya a suceder. Yo simplemente creo que no es que va a haber un cambio de la humanidad, sino que nosotros, las personas, individualmente, formando las organizaciones en grupos y en redes, vamos a tener que prestar atención a estas conductas, a estos comportamientos, porque vamos a tener que de alguna manera discernir qué personas en este momento actuaron de acuerdo a ciertos valores morales y cuáles realmente no, porque estos ingredientes no son un ingrediente más de una ensalada, son realmente vitales para los negocios, para las empresas, para la perdurabilidad de las organizaciones y también para cada uno de nosotros como personas. Así que no sé si Aurora pensabas en esto, pero yo marcaría como este tipo de valores y comportamientos transformados en competencias como los más importantes. Acá tenemos otra pregunta de Laura, que bueno, muchos clientes nos pasó la semana pasada y esta que nos decían, bueno, ¿cuál sería la bienvenida el primer día de trabajo presencial? ¿Se recomienda hacer una actividad presencial? Y bueno, ya, obviamente ya manifiesta con el tema de la distancia social y todo esto que ya lo hemos hecho nosotros también. Yo diría dos cosas que me parece importante, es decir, y también lo tenemos que prever cómo lo vamos a trabajar. Hay gente que seguramente en este momento pueda tener miedo de volver a trabajar. Es decir, hay gente que y tenga miedo de interactuar con un grupo de personas, ¿no? Es decir, desde que hay gente que se aleja 4 metros cuando en rigor de verdad no hace falta, pero digamos, hay gente que está quedando con miedo con estos temas, entonces me parece importante también pensar qué vamos a hacer con esa situación. Y yendo claramente a la pregunta de Laura, es decir, a mí me parece que sí, que se puede hacer una actividad presencial. Ahora sí me parece importante, si no es presencial, puede ser virtual el día anterior o algo por el estilo. Sí me parece importante lo que hablamos anteriormente de utilizar esa reunión presencial o virtual como de bienvenida, de regreso, para empezar a contar todos los nuevos protocolos que va a haber, de las reuniones, de los cumpleaños, de la socialización en la oficina, de cómo a veces nos vamos a tener que cambiar por turnos, de cómo manejarnos en los ascensores, es decir, de distintos protocolos que vamos a tener que hacer, que es muy, muy, pero muy importante.
y tal vez difundir y entregar esos protocolos por escrito. Obviamente que usted dirá, bueno, la gente no lee en algunos casos, ya lo sé, pero bueno, además de lo que tenemos que hacer, campañas, y por eso hablamos de la señalética, tal vez hacer alguna reunión, y tal vez esa reunión presencial o virtual pueda ser una muy buena excusa para hacer un primer reconocimiento a toda la gente que se quedó, ¿no? Es decir, esto que hablamos anteriormente de qué hacemos con la gente que se ha quedado y hacerle un primer reconocimiento, porque creo que después uno verá si algún reconocimiento económico puede hacerlo. Es una etapa muy compleja para todas las organizaciones, con lo cual no haya ninguna capacidad de ninguna organización en este momento de dar reconocimientos económicos, pero mínimamente hacer un reconocimiento, que todos lo aplaudan y darle algo o una plaqueta o algo por el esfuerzo adicional que ha hecho la persona o por haber estado en guardia. Me parece que aunque sea mínimamente ese reconocimiento, la gente lo va a valorar mucho. Tenemos una pregunta de Esteban que dice, ¿qué opinan de aplicar gamificación en los procesos de entrevista para observar conductas y conocimientos por medio de esta técnica? Bueno, virtual o presencial, la herramienta por excelencia en un proceso de selección es la entrevista. No hay, digamos, retiro no hay. Es la mejor herramienta en todas circunstancias. Siempre, y lo decimos en las actividades, o lo decíamos en las actividades hasta hace 2 meses atrás, y lo puede leer en la mayoría de mis libros, yo siempre hablo que la entrevista, sobre todo para evaluar competencias, debe ser presencial. Recién lo dijo Javier hace unos poquitos minutos, que vamos a tener que profundizar y los selectores entrenarnos un poquito más de lo que lo estábamos haciendo hasta ahora en hacer entrevistas por esta vía, es decir, por Zoom, por WhatsApp, por lo que fuera, pero a través de lo que estamos haciendo ahora, digamos, de una cámara. Pero es lo único que va a cambiar. Lo único que va a cambiar en la entrevista es que voy a tener la herramienta entre el entrevistado y yo que va a tender el puente. Pero lo demás no cambia. Yo voy a tener que seguir haciendo preguntas para obtener comportamientos durante una entrevista de la misma manera. Las mismas preguntas o el mismo estilo de preguntas, y voy a tener que analizar comportamientos en mi entrevistado. Es exactamente igual, eso no ha cambiado. Lo que cambia es que en el medio, entre el entrevistado y yo, en vez de haber un escritorio, voy a tener la PC. Bueno, yo la tengo puesta como arriba de unos libritos para que esté un poquito más alta y no esté muy para abajo. Está la PC, el algo acá del mundo virtual, la nube, no sé qué, y el entrevistado del otro lado. Es la única diferencia. Todo lo demás es igual. Micrófono cerrado. Ahí está. Acá hay una pregunta de Sara Gómez que me parece también la hemos visto muchas veces en este momento, en este periodo. Es decir, ¿necesitaría cambiar mis competencias de empresa según todo el contexto y el COVID-19, etcétera? A ver, el modelo de competencias como tal cambia cuando cambia la estrategia. Es decir, uno no debería cambiar por este motivo el modelo de competencias, salvo que la organización haya decidido cambiar totalmente su estrategia. Es decir, si la organización decidió o decide el número 1 cambiar la estrategia, bueno, evidentemente habría que revisar el modelo de competencias. Ahora, cuando hablamos de la estrategia, quiere decir cambiar realmente a veces lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Si, por ejemplo, ahora vamos a pasar a una política de restricción de costos muy fuerte por la crisis, eso no es un cambio de estrategia. Quiere decir que estamos cambiando tal vez un poco nuestra planificación y cuidando mucho los costos. Pero si soy un banco, sigo vendiendo plazos fijos o tarjetas de crédito, y si soy una cadena retail, sigo vendiendo botellas de agua o televisores, lo que sea que uno haga, ¿no? Es decir, ahora, si uno dice, yo soy una cadena de retail que vende, y estoy generalizando para marcar la idea, que vende botellas de agua, y resulta que yo tenía tantas tiendas y ahora voy a cerrar las tiendas y solo voy a vender online, bueno, eso tal vez sí me obligaría a revisar el modelo de competencias en algunas áreas, por ejemplo, del área de comercialización, pero yo no revisaría el modelo de competencias por el tema de la pandemia. Ahora, bueno, salvo que el modelo que no esté faltando alguna competencia o haya algún punto. Lo que sí tal vez habría que hacer es, o pensar o plantearse, es esto que estamos
hablando un poco con Marta de competencias que tal vez ya eran necesarias antes, pero que ahora la pandemia lo expuso más. Trabajar en fortalecer el jefe entrenador o fortalecer un poco más esto que hablamos de la flexibilidad. Bueno, es decir, evidentemente esto haya quedado tal vez más gente expuesta porque fue un cambio, un freno de mano no previsto, pero digamos el modelo como tal no debería cambiar si no cambia la estrategia. Acá, sí, Marta, ¿querés comentar algo? Sí. No, quería hacer un pequeño remarque de algo que vos dijiste recién, pero que me parece que sería como el señalamiento o el cierre de la pregunta. Evidentemente, si no cambió la estrategia, porque sigo vendiendo el mismo producto y al mismo mercado, etcétera, etcétera, desde ese punto de vista no cambiaría el modelo, excepto si yo, como bien dijo Javier también, quiero cambiar mi forma de hacer las cosas, porque eso a lo mejor me implica un cambio de cultura. Entonces, cuando necesito hacer cambio cultural, es el otro momento que a lo mejor tengo que cambiar el modelo de competencia. Quizás no cambiarlo, sino agregarle alguna competencia que me está faltando. No sé, alguna cardinal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los cambios de cultura sí a lo mejor me implican cambiar o agregar alguna competencia cardinal, y a lo mejor si estoy trabajando con los conocimientos técnicos, como dije antes, no sé, hacerle algún pequeño cambio en la redacción, pero no en sí por el COVID, ¿no? Bueno, acá tenemos la última pregunta, porque dijimos que iba a ser media hora y nos pasamos un poquito ya, pero bueno, pues creo que había mucha interacción y mucho debate. Pregunta a Jesús, que le mando un abrazo aquí desde Miami, él está en México, que dice, ¿hay alguna encuesta para medir la situación, clima, comportamientos, productividad, estado anímico, sobre la situación actual de la pandemia, las organizaciones y demás? Y ¿cuál es tu opinión, Marta? ¿Medir el clima? ¿Esperamos? Bueno, yo no lo mediría ahora, si me preguntan a mí, a Marta, pero respecto a la pregunta, a la pregunta en sí de Jesús, una encuesta de satisfacción personal o de clima, como la quieran llamar, se hace en base a preguntas que debieran estar customizadas. O sea que siempre uno debiera de tener alguna pregunta para algo que a uno le preocupa en particular. Evidentemente, en este caso habría que hacer una encuesta de clima customizada con algunas preguntas junto con las otras sobre la pandemia, es decir, no solo sobre la pandemia, sino se podría poner alguna pregunta, además de las clásicas sobre los jefes o sobre no sé qué, que quieran poner, no sé, 2 o 3 que tengan que ver con este tema. O sea, recuerden, una encuesta de clima siempre tiene que tener un toque personalizado de acuerdo a la organización o customizado, como lo quieran llamar. En este caso, yo le agregaría algunas preguntas específicas sobre este tema, pero dejaría pasar el 2020, no sé si lo haría ahora, excepto que la organización o desde recursos humanos tengan un feeling de que está pasando algo serio y es necesario medirlo. Pero si no, porque sí, si no tengo algún indicador, quizás, no sé, esperaría que pase el año o esperaría un poquito más, no sé, hasta noviembre, no sé, cuando esté un poquito todo esto más claro. Sí, me pasó la misma pregunta que Jesús hace un cliente el jueves o viernes, ya no recuerdo bien, que me preguntó y me dijo, ¿qué hago? Y un poco mi sugerencia fue la misma, es decir, mira, si no la lanzaste, yo no la lanzaría en este momento porque no pareciera ser el momento. Ahora, bueno, si la lanzamos en el mes de marzo, fin de marzo, y en abril no tuvimos que irnos, bueno, tal vez completar el proceso porque tampoco me parece correcto dejarlo sin completar. Pero sí, si tuviera que hacerlo en junio, en julio, yo esperaría hasta, como vos bien decís, y lo que sí me parece importante es para darle un consejo a todos los que tengan esa misma duda, esa misma consulta, yo sí trabajaría mucho con los jefes para estar muy atentos en cómo trabajar el tema de la motivación, ¿no? Y que el tema de la motivación no es nada más que vamos que usted puede y le hacemos la porra, sino la motivación tiene que ver con acciones concretas de delegación, de reconocimiento, de desarrollo, y como que creo que tal vez lo que más tendríamos que trabajar en este momento, más que, entre comillas, gastar recursos en tal vez una encuesta de clima, en gastar esos mismos recursos en desarrollar y apuntalar al jefe para que haga ese rol, porque tal vez medimos y solamente confirmamos que la gente está triste o preocupada o con miedo por el tema económico, por sus ahorros o por la salud. Entonces eso ya lo podemos inferir sin medir. Ahora, lo que sí podemos aportar una solución es si nosotros trabajamos en
que los jefes hagan su rol y sean entrenadores, ¿no? Sí, cuando con Javier trabajamos los temas del rol del jefe, siempre les incluimos alguna grajeíta, aunque sea chiquita, del tema conciliar vida profesional y personal. ¿Por qué? Porque los jefes, más allá de su propia conciliación, son los primeros que observan en sus colaboradores cuando tienen algún problema en este ámbito. El teletrabajo y la pandemia, bueno, el teletrabajo implica una conciliación a lo mejor de los intereses personales. Y la pandemia y el post-pandemia y todo lo que ha dejado esta situación tan excepcional, es posible que como producto de todo esto, la conciliación o el equilibrio que a lo mejor la persona había logrado hasta febrero o hasta enero, ahora se le alteró. Entonces, ¿quién es el primero que está más en contacto con el colaborador? Es el jefe directo. Entonces, fortalecer los roles de los jefes sí es un tema para invertir hoy, a partir de ahora. Es más, invertir ahora antes de que llegue el día después. Si tenemos un pesito para invertir en algo, por supuesto, el tema son los jefes. Bueno, vuelvo a aparecer yo. Muchas gracias, Marta, Javier. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha sumado, a todos los que han comentado. Les pedimos disculpas. No respondimos a todas las preguntas, somos conscientes. Seguramente responderemos en Instagram Stories o en algún otro videito que subamos a nuestro canal de YouTube. Nuevamente, muchas gracias. El regalo sorpresa que tenemos es un 25% de descuento para nuestra escuela online. Ahí les puse en el chat también el link a la escuela. Cualquier duda que tengan, por favor, nos pueden escribir al mail rrhh@martali.com o por todas las redes sociales que siempre respondemos. Nuevamente, muchas gracias a todos. Seguramente guardaremos el vivo para los que no pudieron ver o llegaron tarde, porque vimos que algunas personas se conectaron más tarde. Los dejo para que se despidan. Bueno, muchas gracias. Y Marta, cerrá vos. Bueno, yo creo que todas las cosas son siempre una oportunidad en la vida, en general. Eso posiblemente lo siento y lo he vivido como persona mayor. Por lo tanto, esto también, aunque nos haya afectado mucho en algunos planos de nuestra vida personal, debemos de ver cómo lo capitalizamos. Y creo que las organizaciones tienen mucho para hacer, para apoyar a sus clientes, a sus proveedores, que hay que cuidar también, y a los colaboradores que están dentro de la organización. Así que para los que son de recursos humanos, creo que tienen retos muy interesantes por delante. Sí. Y ese es nuestro rol, ¿no? Es decir, preguntaba alguien cuál es nuestro rol. Creo que nuestro rol es apuntalar a los líderes, y si apuntalamos a los líderes, vamos a apuntalar a todos los colaboradores, ¿no? Así es. Bueno, gracias Marta, gracias a todos nuevamente. Y bueno, cuídense y estén sanos, como decimos por acá. Y bueno, seguimos en contacto por las redes sociales. Hasta luego.